Albania, la nación balcánica famosa por sus mujeres imponentes, que llevan en la sangre el orgullo de un antiguo pueblo guerrero. Camina por Tirana y verás las calles repletas de Range Rovers y Mercedes clase G. Sin embargo, los hombres al volante regresan a casa en bloques de pisos en ruinas, en barrios que la ciudad nunca se molestó en arreglar. Y más allá de la capital, más de 170,000 búnkeres de hormigón yacen esparcidos por las colinas, construidos por un dictador paranoico que dilapidó la fortuna de una nación preparándose para una guerra que jamás llegó. Levanta el telón y verás que Albania no es lo que parece. Sigue rascando y se volverá aún más extraña. Las mujeres aquí son imponentes, sí, pero si venías buscando algo suave y delicado, te has equivocado de vuelo. Hay una herencia genética haciendo su magia, un choque frontal entre los rasgos duros y angulosos de los Balcanes y la frescura salvaje del Mediterráneo. Piel oliva, pómulos altos, ojos que parecen haber leído ya toda tu historia y que, en el mejor de los casos, les resulta levemente interesante. Sin embargo, el rostro no es lo que te frena en seco, es la postura. Mira a una mujer cruzar una plaza de Tirana al atardecer y analiza su porte. Hay una seguridad absoluta que le recorre la columna. Un orgullo nacional que ni por un segundo pide permiso. Una compostura que evoca menos a una modelo de pasarela y más a alguien capaz de resistir en primera línea bajo una presión real. En un mundo donde los filtros pulen la belleza hasta que todos los rostros se funden en uno solo, aquí ocurre lo contrario. Aquí nada ha sido retocado para complacer a nadie. Y esto va más allá de la postura. Muchas de estas mujeres ya dominan 2 o 3 idiomas antes de cumplir los 30. Italiano, absorbido tras décadas de televisión al otro lado del Adriático, inglés, aprendido directamente de internet, y su propia lengua, antigua y dura, que lo sostiene todo por debajo. Son capaces de saltar de un idioma a otro a mitad de frase sin pestañear. Su confianza no es un disfraz, es el reflejo de la fluidez y la autosuficiencia cuando nadie te ha regalado nada en la vida. Lo que nos deja una pregunta para el camino. Si la gente aquí se niega a ser domada, ¿cómo demonios será la tierra que pisan? En Albania, la moneda que más importa es la impresión que dejas en la calle. Camina una sola manzana por Tirana y empieza a contar los Mercedes clase G y los Range Rovers. Aquí está el giro. El salario medio ronda los 400 euros al mes. La mayoría de esos relucientes todoterrenos son de renting, prestados o se pagan en plazos que sobrevivirán a los propios neumáticos. El índice de propiedad de vivienda es bajo, pero los aparcamientos podrían pasar por un concesionario alemán. La lógica detrás de esto es aplastante. Cómo llegas importa más que dónde duermes. Esa misma puesta en escena domina las bodas. Una familia exprimirá hasta el último lek durante años y luego pedirá una pequeña fortuna prestada para un espectáculo real de varios días. Pasarán hambre en secreto durante semanas normales solo para presumir de millonarios una sola noche, bajo la mirada atenta de todos los vecinos. Llámalo vanidad si quieres, o llámalo un pueblo que decidió hace mucho tiempo que la dignidad va antes que la comodidad, viviendo bajo una regla de hierro, eres lo que muestras. Una pregunta rápida antes de continuar. ¿Tiene tu país un símbolo de estatus tan testarudo como este? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Pero esta obsesión por lucir un rostro perfecto y adinerado hacia el exterior es, precisamente, lo que atrae a una amenaza más oscura e invisible desde el interior. Si miras hacia arriba en cualquier casa a medio construir en Albania, notarás que algo te devuelve la mirada. Una muñeca destrozada, un oso de peluche con un cable enrollado al cuello, un animal de felpa mugriento clavado en la barandilla del balcón de una casa que ni siquiera está terminada. Tu primera impresión es que allí ocurrió algo terrible. No es así. Esto es el Dordolek, un amuleto contra el mal de ojo. Es una creencia muy arraigada, sobre todo en el sur. Si construyes una casa hermosa, compras un buen coche o te va un poco mejor de la cuenta, la envidia de un vecino puede transformarse en una maldición que te hunda.
Así que, deliberadamente, cuelgas algo feo y extraño en la fachada. La mirada del transeúnte se clava primero en la grotesca figurita y, mientras se quedan mirando a la muñeca, se olvidan de codiciar la casa. El amuleto se traga la envidia antes de que pueda alcanzarte. Algunos van más allá y cuelgan una trenza de ajos, una herradura o un cráneo de carnero, pero es la muñeca lo que deja a los extranjeros helados en mitad de la calle. Y esto no es una reliquia polvorienta que esté desapareciendo. Regresó con fuerza después de los 90, cuando el país pasó de golpe de una economía comunista cerrada a un capitalismo puro y duro, abriendo una brecha enorme entre el vecino con un Range Rover y el vecino que no tenía nada. A más riqueza que envidiar, más motivos para colgar la muñeca. Los folcloristas se lo toman muy en serio, rastreando las mismas conexiones que alimentan las creencias del mal de ojo en todo el Mediterráneo. Un mundo donde un cumplido puede ser peligroso y el éxito evidente atrae la peor de las atenciones. Así que la muñeca recibe el golpe primero. Conduce por cualquier parte de este país y verás que el propio suelo brota hormigón. Más de 170.000 búnkeres, desde pequeñas cúpulas individuales hasta enormes fortalezas de mando, salpican las playas, las laderas de las montañas y los patios traseros. El dictador Enver Hoxha ordenó construirlos a lo largo de los años 60, 70 y 80. El detalle es que se levantaron para una invasión que jamás llegó. Hoxha desangró al país, gastando acero y hormigón contra fantasmas, dejando búnkeres suficientes para cada grupo de ciudadanos mientras la nación sufría escasez de vivienda. Hoy en día, destruirlos costaría más que simplemente aprender a vivir con ellos. Así que estos monumentos de hormigón a la paranoia han sido degradados silenciosamente. Algunos son ahora gallineros o almacenes, otros albergan cafeterías oscuras, estudios de tatuajes o museos. La mayoría simplemente descansa entre la maleza, desafiando a un enemigo que nunca iba a venir. Literalmente puedes tomarte un expreso dentro de una fortaleza construida para sobrevivir al apocalipsis. Es el monumento más ruidoso de Europa a lo que el miedo es capaz de hacer cuando toma el control de un gobierno. Pero el régimen no se limitó a verter hormigón sobre la tierra, también intentó aplastar las creencias de su gente. Albania es el país religioso más relajado en el que jamás vas a poner un pie. No porque la fe haya muerto aquí, sino porque, simplemente, fichó la salida. El Islam es la religión mayoritaria, con una enorme minoría cristiana justo al lado. Pero esas etiquetas se quedan en los papeles, no en la calle. Aquí, un hombre puede rezar el viernes y pedirse una cerveza fría el sábado. El cerdo en la mesa no sorprende a nadie. Bajo el comunismo, el régimen prohibió la religión por completo, declarando a Albania como un estado ateo desde 1967 hasta principios de los 90. Toda una generación creció con la fe escondida en la oscuridad. Lo que emergió después no fue un renacimiento furioso, sino una forma de creer libre y profundamente personal. La gente prefirió el café y la comunidad antes que las líneas divisorias. Esa tolerancia es tan profunda en parte porque una gran proporción de los musulmanes albaneses pertenecen a la orden Bektashi, una rama mística, liberal y tolerante con el vino, que tiene su sede mundial en Tirana. Si a esto le añadimos una larga historia de matrimonios interreligiosos, donde a nadie le quita el sueño que una abuela sea musulmana y la otra ortodoxa, la fe sigue siendo un asunto privado en lugar de una trinchera pública. Relajados con la fe, tal vez, pero hay una cosa que este país defiende con uñas y dientes. Mientras el resto de Europa se desdibuja en una masa sin fronteras, Albania se mantiene como una habitación cerrada. Más del 90% de la población es de etnia albanesa, lo que la convierte en una de las naciones más homogéneas del continente. Y su idioma es una auténtica rareza. Pertenece a la familia indoeuropea, pero se asienta solo en su propia rama. Es una isla lingüística sin primos cercanos, cuyos orígenes se remontan a las tribus ilirias del año 2000 a.C. Ese aislamiento se respira en su cultura. Está en la forma en que las manos cortan el aire en mitad de una discusión, y en el antiguo canto folclórico polifónico,
varias voces entrelazándose en un zumbido continuo, que se ganó su propio lugar en el patrimonio de la UNESCO. El idioma incluso conserva fósiles en su interior. Las palabras nativas para referirse al mar y a la vida pastoril demuestran que esta gente ha hablado la misma lengua en esta misma costa durante miles de años. Los imperios les pasaron por encima, llegó Roma, conquistaron los otomanos, pero el idioma se adaptó y tomó préstamos sin llegar a romperse jamás. En una época en la que todos los lugares empiezan a parecerse entre sí, Albania conservó una identidad que el resto de Europa dejó ir, y esa identidad se desborda más allá de la frontera. El centro de Tirana se parece menos a una capital y más a un plató de cine que nadie se molestó en desmontar. Empieza en la Plaza Skanderbeg, una de las plazas públicas más grandes de los Balcanes. Museos, un teatro de la ópera, edificios gubernamentales, todo enmarcando un vasto escenario de piedra, y la mayor parte del tiempo está inquietantemente vacío. Incluso en plena temporada alta, el espacio se abre como un bostezo, un gran escenario a la espera de una función que nunca llega a estrenarse. Una pequeña noria, unos cuantos bancos dispersos, viento. Luego, camina un par de minutos hacia el edificio más extraño del país, la Pirámide de Tirana. Una colosal cuña de hormigón, inaugurada en 1988 como un museo construido para glorificar al mismísimo Enver Hoxha, un santuario para un dictador. Durante décadas, los jóvenes no la derribaron, en su lugar, la conquistaron. Escalaban sus empinadas laderas de hormigón para ver el atardecer, llenaron de grafitis cada superficie alcanzable y transformaron un monumento al ego de un solo hombre en un patio de recreo de silenciosa rebeldía. Después, entre 2021 y 2023, renació de nuevo. Fue reconstruida como un centro tecnológico y educativo donde los adolescentes albaneses ahora aprenden programación dentro del antiguo santuario. Y Tirana repite este mismo truco manzana tras manzana. Un antiguo alcalde, que antes era pintor, ordenó inundar de colores vibrantes las aburridas fachadas comunistas de toda la ciudad. Naranja intenso, azul eléctrico, bloques geométricos de rosa, hasta que la gris uniformidad del viejo régimen, literalmente, no pudo sobrevivir al ser mirada. La pintura fue la estrategia política, cubrir el pasado de color hasta que la gente dejara de temerle. Una plaza muerta y una pirámide resucitada, una al lado de la otra. La historia de terror perdiendo, en tiempo real, contra la energía de los que llegaron después. ¿Qué reliquia de tu ciudad ha tenido una segunda vida como esa? Déjamelo abajo. Porque renacer con poco presupuesto es una especialidad local, y eso se nota incluso en la costa. Hacia el sur, alrededor de Sarande y Xamil, el agua se tiñe de un turquesa irreal y transparente sobre arena pálida. El mismo azul que aparece en las postales de las Maldivas o de la costa amalfitana. Mismo mar, misma luz. Una fracción del precio. En verano, todavía se puede encontrar una habitación cerca del agua a partir de unos 50 euros la noche, y un café cargado por menos de uno. Ahora bien, una advertencia sincera, porque lo último que necesitas es otro video mintiéndote a la cara sobre los precios. Estos son los precios más bajos, oscilan con fuerza según la temporada y el lugar, y en agosto, las playas se llenan. Esto no es el cuento de hadas donde $600 te compran un mes en el paraíso. Es, simplemente, mucho más barato que cualquier otro lugar de este mar, por un amplio margen. Y la razón por la que todavía se siente auténtico es lo que está desapareciendo en todas partes. No hay una muralla de complejos de 5 estrellas. No hay atascos de influencers. Solo locales asando pescado junto a la orilla y llamándote con la mano como si les debieras una historia. El agua en sí también esconde un secreto. Justo en el interior de la costa se encuentra el Ojo Azul, un manantial donde el agua brota desde una profundidad que los buceadores nunca han logrado alcanzar. Una pupila de cobalto y esmeralda que parece no tener fondo y que se mantiene helada incluso en la semana más calurosa de agosto. Sin imperios en la entrada,
sin tiendas de recuerdos rodeándolo. Solo un agujero en la tierra expulsando agua imposiblemente cristalina, y una plataforma de madera que alguien construyó para que puedas asomarte y sentirte pequeño. Ve ahora, de verdad. La infraestructura es básica, pero esa escasez es precisamente la gracia de todo, y no durará para siempre. Esa sensación cruda y sin pulir no está solo en la costa, está cosida en las mismas fronteras. Este es un país cuyo mapa miente sobre su propio tamaño. Sobre el papel, Albania es pequeña, menos de 3 millones de personas, cerca de 2,4 millones hoy en día. Pero el mundo albanés se niega a encajar dentro de las líneas. Cruza a Kosovo y la abrumadora mayoría, bastante más del 90%, es de etnia albanesa. Pasa a Macedonia del Norte y aproximadamente una cuarta parte de la población comparte las mismas raíces. Mismo idioma, mismas canciones, misma memoria colectiva, dispersa a través de fronteras que los tratados de otros dibujaron. Siguen unidos por la sangre y la cultura más que por cualquier gobierno. Primos en 3 países que comen la misma comida, maldicen en la misma lengua y bailan al ritmo de los mismos compases rotos. No es un proyecto político. Dejen los mapas para los diplomáticos. Es una identidad que simplemente se negó a ser archivada por un guardia de fronteras. Incluso, se puede escuchar en las listas de éxitos musicales. Una estrella del pop nacida en Londres de padres albaneses o un rapero criado en Suiza lanzan un tema en albanés y ven cómo escala posiciones en media docena de países a la vez, porque su público nunca fue una sola nación. Las fronteras del mapa son recientes. La red que hay debajo es antigua. Lo notas sobre todo en las pequeñas cosas. El mismo águila en una sudadera en Pristina y en una pegatina de parachoques en Skopje. El gesto del águila hecho con las 2 manos en bodas desde Detroit hasta Zúrich. Una diáspora esparcida por el planeta que todavía sabe exactamente de qué aldea eran sus abuelos. Una sensación compartida de que la nación es un sentimiento, no una valla. El águila bicéfala de la bandera no es un adorno, es un contrato. Se remonta al siglo XV, cuando el guerrero Skanderbeg la izó contra el Imperio Otomano y resistió en primera línea durante un cuarto de siglo. Pero bajo esa águila late algo todavía más antiguo, el Besa. El Besa es un juramento de sangre y honor extraído de los antiguos códigos consuetudinarios de estas montañas. Si das tu besa o acoges a un extraño bajo tu techo, su seguridad pasa a ser tu responsabilidad y debes defenderla con tu propia vida. Un invitado es intocable. Por eso la hospitalidad aquí no es atención al cliente, es honor. Un tendero que apenas habla una palabra de inglés te alimentará hasta que físicamente no puedas moverte, porque rechazar a un invitado es un fracaso moral. Todavía circulan historias de familias que se interpusieron entre hombres armados y un extraño en su puerta. Romper el besa se considera peor que morir. Hoy en día, ese estandarte de guerra del siglo XV sigue siendo el pulso nacional. El águila se tatúa en los antebrazos, se dibuja con las 2 manos en los partidos de fútbol y se ondea en las bodas. Skanderbeg sigue siendo la columna vertebral del país. El hombre que demostró que un pueblo pequeño podía mirar a los ojos al imperio más grande de su época y, de hecho, ganar. Un pueblo capaz de proteger a un extraño con su vida, mientras gestiona una nación entera sin una sola tubería de gas. Albania calienta a un país entero sin usar una sola gota de gas natural. No hay tuberías de gas recorriendo las ciudades. No hay calefacción central de la forma en que la esperarías. Incluso un hotel decente te hace pasar los meses fríos a base de radiadores eléctricos y un aire acondicionado de pared funcionando a destajo. Cuéntaselo a cualquiera que viva en un clima frío y te dirá que es una locura, para luego admitir en voz baja que, de todos modos internos, los radiadores de su casa cuestan una fortuna. Aquí está el giro que convierte esta dificultad en una hazaña. En un año normal, casi toda la electricidad de Albania procede de su propia energía hidroeléctrica, a menudo por encima del 90%.
lo que la convierte en uno de los países con mayor independencia energética de Europa. El problema es la lluvia. En un año de sequía los ríos bajan caudalosos, el país tiene que importar energía o recurrir a otras fuentes, y el 2025 fue uno de esos años difíciles. Así que no es magia. Es una nación que funciona principalmente con su propia agua, jugando su suerte cada invierno al pronóstico del tiempo. Y el clima encaja perfectamente con el carácter del lugar. Un solo día albanés puede regalarte una lluvia fría por la mañana y sol de playa por la tarde. Así que los lugareños simplemente llevan chaqueta todo el año y dejan de discutir con el cielo. Las olas de frío solo duran 2 o 3 meses de todos modos. El resto del año es templado, que es exactamente la razón por la que nadie se molestó en construir la pesada infraestructura de calefacción que el norte de Europa da por sentada. Sin red de gas, sin calefacción central, desconectados de la máquina de la que depende el resto de Europa. Y aún así, las calles se mantienen cálidas a su manera, porque cada tarde se llenan por completo. Cada tarde, los pueblos albaneses bajan el ritmo a propósito, y no es una ley, nadie lo impone. Es un ritual llamado el giro. Cuando el sol cae, normalmente entre las 6 y las 8, la calle principal pasa a ser de la gente, no de los coches. En un pueblo tras otro, la carretera se cierra al tráfico y toda la población sale a pie. Ancianos de barba blanca, adolescentes, familias empujando carritos de bebé, todos caminando despacio, subiendo por un tramo de acera y volviendo a bajar. No van de compras, no se dirigen a un restaurante, caminan para ser vistos, para saludar a rostros que conocen desde hace décadas, para debatir de política, intercambiar cotilleos y tejer de nuevo la comunidad, una vuelta a la manzana a la vez. Es una cita diaria con la vida real. Tiene primos hermanos en toda la región, la passeggiata en Italia, el corso en los Balcanes, pero en Albania, el giro sobrevivió a la era del teléfono inteligente casi intacto. Incluso en Tirana, donde apostarías a que el ritual moriría bajo el tráfico y las pantallas, la gente sigue inundando el bulevar y el parque al anochecer por pura costumbre. Los tenderos organizan su tarde en función de esto. Los adolescentes se visten elegantes para la ocasión. Es cortejo, columna de sociedad, plaza pública y telediario vespertino, todo realizado a pie. Piensa por un momento en lo extraño que suena eso hoy en día. Todo un pueblo eligiendo, cada santa noche, soltar el teléfono y mirarse a la cara. Ningún algoritmo en la Tierra puede replicar eso. En un país obsesionado con las apariencias, esta es la única puesta en escena que es completamente sincera. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste por tu propio pueblo sin teléfono, solo para ver a la gente? Cuéntamelo abajo. Esa vida comunitaria es real, pero el dinero que la mantiene en marcha llega desde muy lejos. La economía de Albania no se sostiene gracias a sus fábricas. Funciona gracias al amor enviado a casa a través de una transferencia bancaria. Una parte enorme de la nación, bastante más de 1,2 millones de personas, se ha marchado a trabajar a Alemania, Italia y Grecia, buscando salarios que el mercado interno sencillamente no puede pagar. Y envían dinero de vuelta. Esas remesas representan aproximadamente el 8 o 9% de toda la economía del país, unos 2.000 millones de euros en un solo año reciente. Eso no es calderilla de familiares nostálgicos. Es un pilar sobre el que se asienta todo el país. Sigue el rastro del dinero y el engranaje se revela por sí solo. Un hermano en Milán pagando el alquiler de su hermana en Tirana. Un hijo en Múnich financiando el nuevo apartamento que se levanta en su tierra natal. ¿Recuerdas algunos de esos coches de lujo de los que hablábamos antes? Se alimentan con un sueldo ganado a 1.000 kilómetros de distancia y transferido cada mes. Hay un coste oculto en ese pilar, y no es solo económico. Pueblos enteros en las montañas se han vaciado, quedando en manos de los abuelos y de casas cerradas con llave, mientras la generación trabajadora vive en Milán o en Múnich. De hecho, la población se ha reducido. La gente se marcha más rápido de lo que nace. Las remesas mantienen las luces encendidas, pero también cuentan, en silencio,
¿Cuántos tuvieron que partir? Llámalo fuga de cerebros y no te equivocarás. Pero llámalo también una estrategia a largo plazo. Marcharse, ganar, regresar, construir. Toda una generación apostando a que la forma más rápida de construir una vida en casa es pasar una década lejos de ella. Ese dinero regresa a casa en una moneda que te obliga a cargar con fajos enormes y engorrosos. Paga cualquier cosa en Albania y, de repente, te verás sosteniendo un ladrillo de dinero en efectivo. La moneda local, el lek, cotiza a grosso modo a 100 por cada euro, por lo que los precios escalan hasta los miles y los billetes llegan en denominaciones de 500, 1000 y 2000. Una visita rápida al mercado y tu cartera se infla como si estuvieras en mitad de un atraco. Y lo que duele no es el papel, es lo que ese papel compra. Albania no está en la Unión Europea y, aunque la inflación cotidiana se mantiene en niveles normales, los precios de los restaurantes se han acercado peligrosamente al territorio de la Unión Europea, mientras que los salarios locales se han quedado atrás. Una cena formal para 3 amigos puede rondar los 45 o 50 euros, un auténtico lujo si se compara con un modesto sueldo local. Razón por la cual la mayoría de la gente come en casa, cocinando en grandes cantidades y de forma barata con productos frescos, en lugar de pagar el sobrecoste de un restaurante. Hay una pequeña peculiaridad nacional escondida en el dinero. Los lugareños te darán los precios en leks antiguos, una costumbre que quedó de una devaluación de la moneda. Así que un precio que suena 10 veces más alto de lo normal es solo una forma antigua de contar. Los turistas sufren mareos con esto. Y los propios billetes cuentan una historia. El billete de 2000 leks lleva el rostro de una monja nacida en estas tierras, la Madre Teresa, uno de los pocos países de la tierra que pone a una figura religiosa en sus billetes. Una santa en tu cartera, en el país con la religión más relajada de los Balcanes. Incluso el dinero es una paradoja. Es la matemática silenciosa del lugar. Fajos de billetes en la mano y un ojo clínico para cada cuenta. Un país que parece derrochar al volante y cuenta los céntimos en la mesa. El dinero funciona de forma un tanto caótica aquí. Y gloriosamente, también lo hace la propia capital. Tirana no fue construida para la gente a la que le gustan las cosas ordenadas. Su silueta urbana es una discusión constante. Un moderno edificio de cristal se alza rozando un bloque de apartamentos comunistas en ruinas y manchados por la humedad, y ninguno de los dos pide disculpas. El diseño urbano se lee como un desafío, dinero nuevo y decadencia antigua apilados en la misma calle sin el menor intento de reconciliarlos. Camina por una acera agrietada y tendrás que esquivar un todoterreno de alquiler que ruge al pasar junto a un puesto de fruta que ha mantenido su esquina durante 40 años. Y luego está el sonido. Músicos callejeros de etnia gitana se instalan en las esquinas y dan rienda suelta a una fusión salvaje de metales y tambores que mezcla melodías balcánicas con ecos turcos. Nada preparado para los turistas, simplemente ocurre ahí mismo, ruidoso y sin complejos. Choca con el tráfico, choca consigo mismo, y es lo más vivo que vas a escuchar en todo el día. Esto es lo que sorprende a quienes llegan preparados para el peligro. Bajo todo ese ruido, la ciudad es segura. No una seguridad artificial de parque temático, sino esa clase de seguridad donde puedes caminar por calles caóticas a altas horas de la noche y sentirte más observado que amenazado, donde lo peor que te vas a encontrar suele ser un conductor que trata las líneas del carril como una sutil sugerencia. Los titulares sobre la mafia pertenecen a operaciones en el extranjero, no a la gente que toma café en este bulevar. El inglés es común entre los jóvenes. Los desconocidos te indican el camino correcto. Lo salvaje está en la textura, no en la amenaza. Este es el salvaje oeste de Europa, y lleva la etiqueta con orgullo. Desordenado, ruidoso, contradictorio, inacabado. Aquí nada ha sido maquillado para un folleto turístico, y ese rugido sin pulir es exactamente la razón por la que se siente real. Así es Albania,
No esa Europa reluciente y limpia de museo que podrías predecir en una postal. Un país de búnkeres en la playa, santas en los billetes, la pirámide de un dictador entregada a los adolescentes y desconocidos que protegerán tu vida durante la cena. Vienes por las paradojas, la Riviera barata, la plaza vacía, la muñeca en el balcón. Te quedas por su gente y por la vieja promesa de que un invitado es sagrado. Este es un rincón de Europa que miró de frente a 3000 años de imperios, dictadores y presiones para pasar por el aro, y decidió, silenciosamente, no dejarse domar. Lo que nos deja una última pregunta, y quiero una respuesta directa. Si mañana te entregara un billete de solo ida para Albania, ¿lo aceptarías? ¿Sí o no? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y si este es el tipo de lugares que se te mete bajo la piel, hay otro por ahí que también se niega a ser pulido. Hacia allí nos dirigimos en el próximo video.